Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien llevando y sobrellevando esta cuarentena obligatoria. Bien, vamos a retomar un poquito de lo que habíamos visto en nuestro último encuentro, en nuestra última clase. Ya ustedes todos tienen la información relevante a los estados financieros de sus diferentes empresas y ya debieron haber aplicado en teoría el análisis de tipo vertical y el análisis de tipo horizontal en cuanto a la parte procedimental, o sea, refiere en cuanto al desarrollo el desarrollo práctico en la hoja de cálculo Excel. Ya debieron ustedes haber hecho esa operación cuantificada. En ese orden de ideas continuamos con nuestro proceso de formación, tratando de interpretar los resultados que usted pudo haber encontrado en la aplicación práctica tanto de ese análisis vertical como de ese análisis horizontal. Entonces, a continuación vamos a verificar y vamos a tratar de identificar unas generalidades sobre lo que usted podría analizar e interpretar de los resultados que obtuvo usted al realizar las operaciones en su hoja de cálculo Excel. Arrancamos por las interpretaciones que nos van a generar a nosotros la aplicación del análisis de tipo vertical. Usted ya sabe y usted ya conoce lo que es el análisis vertical, pero pues recordemos un concepto muy general. El análisis vertical dispone básicamente o busca básicamente entrar a determinar los pesos específicos de cada una de las cuentas cruzadas contra el total del rubro y contra el total del subrubro según corresponda. El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional dado en porcentajes que tiene cada cuenta dentro del estado financiero que se va a analizar. Esto permite determinar la composición y la estructura de los diferentes estados financieros. Pero ¿qué podemos nosotros encontrar? ¿Qué podemos nosotros encontrar o identificar al aplicar el análisis vertical? Bueno, ¿cómo aplicar el análisis vertical? Recuerden, se les explicaba en el salón que usted debe tomar la cuenta que usted desea analizar, ¿cierto? Usted debe tomar la cuenta que desea analizar y debe dividirla por el total del rubro y el total del subrubro, dependiendo de pues lo que usted quiera conseguir. Acá tenemos como ejemplo un estado de situación financiera, y este estado de situación financiera, permítanme, aquí habilito la pluma ya. Este estado de situación financiera pues me va a permitir de manera clara determinar cómo aplicar el análisis vertical y el análisis horizontal. Por ahora estamos solo en el análisis vertical. Entonces, ¿qué es el análisis vertical? Bueno, ya sabemos que es el que me permite a mí determinar con claridad el peso de cada una de las cuentas. ¿Cuáles son cuentas? Tengo aquí a caja, tengo a cuentas comerciales, tengo a cuentas vinculadas, tengo a existencias, tengo a gastos. Todas estas cuentas son denominadas cuentas del activo. ¿Cómo calcular el análisis vertical del rubro? Bueno, lo primero que debería yo saber es qué son rubros. Ustedes ya lo saben, que por rubro yo voy a tomar al total activo y al total pasivo más patrimonio. Esos van a ser mis rubros y esto me va a permitir a mí determinar con claridad cuál es la estructura financiera de mi organización. Recuerde que todo lo que está en el activo está financiado por el pasivo y el patrimonio. Entonces yo debo determinar qué porcentaje de todo lo que yo tengo acá en el activo está financiado, bien sea por acreedores, ¿cierto? O bien sea por accionistas. Por eso es que cuando yo aplico el análisis vertical al estado, de situación financiera, específicamente a la parte del pasivo y el patrimonio, mi valor, mi criterio de referencia va a ser el total del pasivo más patrimonio, ¿cierto? Va a ser el total del pasivo más patrimonio con un único objeto, y es el de poder determinar con claridad la estructura financiera de la empresa.
Pero bien, ¿cómo lo construyo? Tomo cada una de estas cuentas, vamos a suponer que vamos a tomar caja y bancos, y para poder calcular o para poder realizar el análisis vertical del rubro, para poder realizar esa operación, tomo a caja y bancos y la voy a dividir por el total del activo. Como lo dice acá, entonces C significa cuenta, tomo cada una de las cuentas y la voy a dividir por el total del rubro. En este orden de ideas, tomo a caja y la divido por el total del activo. Como tomo a cuentas comerciales por cobrar y la divido por el total del activo. Y así en lo sucesivo con todas las cuentas del activo. Ahora bueno, ¿qué hacer para poder aplicar un análisis vertical de subrubros en las cuentas del activo? Ejecuto exactamente la indicación que me está dando aquí lo que acabo de encerrar en el cuadrito rojo. Y es tomo la cuenta y la divido por el total del subrubro. Bueno, ¿quiénes son subrubros en este orden de ideas? Para las cuentas del activo, subrubros serían el total del activo corriente y el total del activo no corriente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el subrubro, acá en el subrubro, si yo quiero determinar con claridad cuánto pesa caja y bancos, voy a tomar la cuenta de caja, voy a tomar este valor y lo voy a dividir, pero esta vez no por el total del activo, sino lo voy a dividir por el total del activo corriente. Ahora bien, si yo quiero verificar las cuentas del activo no corriente y quiero verificar su peso específico en el subrubro, ¿cierto? En el subrubro, pues ¿qué debería yo hacer? Yo debería tomar el total de inversiones permanentes y dividirla, esta vez, no por el total activo, sino por el total activo no corriente. Y de esta manera yo voy a obtener los pesos específicos tanto del rubro como del subrubro para las cuentas del activo, para las cuentas del activo. No olvidemos que en el análisis vertical se expresa el resultado en porcentajes. Ahora bien, si lo que yo quiero es calcular el análisis vertical o aplicar el análisis vertical, llámese rubro o llámese subrubro, para las cuentas del pasivo, repito, en el rubro, el total que yo voy a tomar como referencia o mi 100% va a ser el total del pasivo más patrimonio. Total del pasivo más patrimonio. Al llegar a esa sumatoria, me va a permitir a mí tener como referencia, como ya lo manifesté, cuál es la estructura de financiación de la organización. Me va a permitir determinar qué tanto de mi empresa se encuentra financiado por acreedores, llámense proveedores, llámense bancos, ¿verdad? Y qué tanto de mi empresa se encuentra financiado por accionistas. Ahora bien, cuando voy a calcular el peso específico para los subrubros, ¿qué debo hacer? Pues identificar los subrubros. ¿Y quiénes podrán ser subrubros dentro de las cuentas del pasivo más patrimonio en el estado de situación financiera? Pues el total del pasivo corriente será un subrubro, el total del pasivo no corriente será otro subrubro y el total del patrimonio será otro subrubro. Entonces, tomo cada una de las cuentas y la voy a ir dividiendo por, si son cuentas del pasivo corriente, para calcular el subrubro, pues las tomaré y las dividiré por el total del pasivo corriente. Vamos a suponer que quiero calcular el peso específico del subrubro pasivo corriente para la cuenta sobre giros y pagares bancarios. Lo que debo hacer es tomar este valor, ¿cierto? Y dividirlo no por el total pasivo más patrimonio, sino dividirlo por el total del pasivo corriente. Deudas a largo plazo. Si yo quiero saber cuál es el comportamiento o el peso específico de las deudas en el largo plazo, en el subrubro, yo deberé tomar las deudas en el largo plazo y dividirlos no por el total pasivo más patrimonio, sino por el total del pasivo no corriente. Y así en lo sucesivo con cada una de las diferentes cuentas del estado de situación financiera. Bueno, pero ¿cómo calcular el análisis vertical cuando estamos hablando ya no del estado de situación financiera, sino del estado de resultados?
Entonces, aquí hay que tener claro algo, y es que cuando jugamos nosotros con el estado de resultados, evidentemente no existe el cálculo del subrubro. No vamos a calcular subrubros en el análisis vertical cuando nosotros estamos hablando del estado de resultados. ¿Y por qué no existen subrubros? Por una única y sencilla razón. Porque el único componente o el 100% que me va a mí permitir de dividir las cuentas va a ser el total de ingresos por el concepto de ventas. El total de ingresos por el concepto de ventas. Para este ejercicio es el total de ingresos brutos, ¿cierto? El total de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque tengo a ventas, pero tengo aquí a ventas, pero también tengo otros ingresos operacionales, lo que quiere decir que mi parámetro de referencia va a ser este parámetro. ¿Y qué hago? Este va a ser mi 100%. Entonces tomo la totalidad de las cuentas, llámese ventas, llámese otros ingresos operacionales, llámese costo, llámese utilidad, llámese gasto, llámese gasto de administración, gasto de ventas, utilidad de venta operativa, y lo voy a dividir por el 100% de los ingresos brutos, ¿verdad? Y de esa manera me va a permitir determinar con claridad cuál va a ser mi participación en cada uno de estos componentes denominado análisis vertical del rubro. Tengan en cuenta algo, tengan claridad en que no existe la posibilidad de que podamos realizar un análisis del subrubro dentro del estado de resultados única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque pues no existen subrubros en el análisis vertical dentro del estado de resultados. Bien, una vez que recordamos cómo se realiza, cómo procedimentalmente se construye un análisis vertical, procedemos a socializar una serie de pautas que me van a permitir a mí interpretar los resultados de este análisis vertical. Entonces se puede decir, por ejemplo, que el disponible, ya saben ustedes que existe dentro del estado de situación financiera, dentro del activo corriente existe el disponible, el exigible y el convertible. ¿Qué es el disponible? Caja y bancos. ¿Qué es el exigible? Todo lo que tiene que ver con las cuentas comerciales por cobrar. ¿Y qué es el convertible? Todo lo que tiene que ver con inventario. Entonces se puede decir, por ejemplo, que el disponible caja y bancos no debe ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo o en la caja o en el mismo banco donde no están generando rentabilidades algunas. Entonces, en aquellos casos donde ustedes se den cuenta que gran parte de la participación de caja o bancos, o que tiene caja y banco una participación relevante, habría que entrar a determinar con claridad si evidentemente esto es sano y saludable para la empresa, por aquello del concepto del valor del dinero en el tiempo. Recuerden que el valor del dinero en el tiempo pues dice que dos periodos o dos montos iguales de efectivo ubicados en periodos diferentes de tiempo pues no tiene el mismo valor por efecto de la pérdida de poder adquisitivo, por efectos de la inflación. Entonces, ojo, esa primera pauta es importante, y es que ustedes deben tener claro que si existen volúmenes altos de disponible dentro de la empresa, esto pues no va a ser tan beneficioso. Bueno, va a ser beneficioso en el caso de que sea una empresa que se dedique al préstamo de recursos. Estamos hablando del sector terciario de la economía, está el sistema financiero. Entonces, ojo con eso. Toda empresa debe procurar no tener más del efectivo necesario, a excepción, como ya lo veníamos diciendo, de las entidades financieras, porque pues es el objetivo o dan cumplimiento a su objeto social, y por eso necesitan tener unos niveles o unos flujos de liquidez altos para poder responder a este objeto social. En el caso de las inversiones, siempre y cuando éstas sean rentables, pues no tiene ningún inconveniente en que tengan una representación alta dentro de la porción de los activos. Pero ojo con esto, siempre y cuando las acciones sean rentables. Las inversiones que nosotros vayamos a generar que no sean rentables no me están generando ningún tipo de utilidad a la empresa. Por consiguiente, debería yo replantearme
si es sano y saludable que yo continúe con este tipo de inversiones. Imagínense, es una cantidad de recursos, de capital de trabajo que se está viendo inmovilizado y que por el contrario, en lugar de generarme algún tipo de utilidad, me está generando, son pérdidas y pues no está apoyando para nada la función de liquidez de la empresa. Algo también que se debe tener en cuenta dentro de los resultados del análisis vertical es que una de las cuentas más importantes y a la que más se le debe prestar atención es a la de los clientes o a la denominada cuentas por cobrar. Toda vez que esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, esto implica que la empresa no recibe dinero por sus ventas. Es tanto así que si debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas y debe generar pues créditos para poder consolidar la venta, pues debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que la empresa gasta. De lo contrario va a tener un problema importante de liquidez, ¿verdad? Y el cual pues al tener problemas de liquidez nos vamos a ver abogados a ser financiados con endeudamiento interno y externo y asumir los costos que esto generalmente pues acarrean. Entonces, ojo con este concepto, tienen que verificar cómo se encuentran sus cuentas por cobrar. Cómo se encuentran las cuentas por cobrar. Recuerden que yo en clase les ponía un ejercicio, un ejemplo sencillo donde aumentaban mis cuentas por cobrar y que pues a ojo de buen cubero uno podría entrar a analizar y podría decir, bien, aumentan las cuentas por cobrar, eso quiere decir que se está vendiendo, pero cuando contrastábamos cuentas por cobrar contra los ingresos por concepto de ventas en el estado de resultados, nos dábamos cuenta que las ventas permanecían estables, permanecían constantes y que por el contrario las cuentas por cobrar iban en aumento. Eso genera un problema grandísimo para la empresa porque no me está generando flujo de efectivo. Y al no ingresar recursos a la organización, estoy exponiéndome a tener serios problemas de liquidez, Entonces es importante determinar con claridad en el resultado del análisis vertical cuál es el peso específico de las cuentas por cobrar. También es importante tener en cuenta que estas cuentas por cobrar van variando dependiendo del tipo de empresa. Ojo, vamos a recordar un poco. Sectores de la economía colombiana: primario, secundario, terciario. El sector primario, pues todo lo que tiene que ver con materias primas. Sector secundario, transformación de materias primas y generación de productos semielaborados o terminados. Sector terciario de la economía, todo lo que tiene que ver con pues la prestación de servicios y apoyo a los dos sectores iniciales de cualquier economía. ¿Qué es lo que pasa? En las cuentas por cobrar se pueden manejar unos volúmenes importantes o se pueden otorgar a créditos, sobre todo para el sector primario y para el sector secundario de la economía. ¿Por qué? Porque ellos manejan productos terminados o productos semielaborados, pero son productos, son tangibles, mientras que no deben ser muy significativas en el sector terciario, de la economía, porque estamos hablando de la prestación del servicio y normalmente uno paga el servicio. Uno paga el servicio y consume el servicio de manera paralela a la producción del servicio. Entonces, no deberían ser tan representativas, exceptuando evidentemente las entidades que se mueven dentro del sistema financiero, exceptuando o con esa excepción, las otras empresas no deberían tener una representación tan alta en cuentas por cobrar. Puede tenerse un poquito, ser un poquito más laxo o más flexible en este concepto de las cuentas por cobrar cuando de empresas del sector primario y del sector secundario se trata. Otras de las pautas importantes del análisis vertical es determinar con claridad la importancia que tienen para las empresas comerciales e industriales la cuenta de inventarios. Básicamente, ¿por qué? Porque una empresa que se dedica al sector industrial pues debe tener inventarios de materia prima, y una empresa que se dedica al sector comercial pues maneja inventarios de qué, de los productos que va a terminar comercializando. Entonces esta cuenta es importante y hay que determinar con claridad cuál es el peso específico que esta cuenta de inventarios
tiene dentro del total del activo. Las empresas de servicios por su naturaleza pues prácticamente no manejan inventarios. Recuerden que el servicio es un intangible y el servicio se consume en la medida en que se va prestando. Recuerden el ejemplo que yo les colocaba en clase y les decía, yo voy a donde una consultora para que me dé una información sobre, qué sé yo, telefonía celular, y el servicio que ella empieza a producir, yo lo voy consumiendo en la medida en que ella me va dando las indicaciones de toda la telefonía celular. Entonces se produce y se consume de manera simultánea. Por consiguiente, las empresas de servicios no deberían manejar grandes volúmenes de inventarios, por no decir que prácticamente no tienen inventarios. Los activos fijos representan básicamente los bienes que la empresa necesita para operar: maquinaria, terrenos, edificios, equipo, etc. Y en las empresas industriales y comerciales suelen ser muchísimo más representativos, pero no en las empresas de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que empresas que se mueven dentro del sector primario o dentro del sector secundario van a tener el grueso de sus activos representados en activos no corrientes, o lo mismo en activos fijos. No sucede lo mismo con las empresas prestadoras de servicios. Las empresas prestadoras de servicios deberían tener mayor presencia de sus activos en los activos corrientes, ¿verdad? Claro que también tiene sus excepciones. Hablábamos de hoteles. Hoteles prestan un servicio, la restaurantería también presta un servicio, pero pues sí necesitan de algún tipo de maquinaria, de edificios o de terrenos para poder prestar su servicio. Pero pues la gran mayoría de empresas de servicios no deberían tener grandes rubros representativos en cuanto a activos fijos corresponde, mientras que las empresas del sector secundario o del sector primario sí deberían tener gran parte de los activos representados en activos fijos. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de los pasivos. Es importante entender la relación que existe entre el activo y el pasivo. Ustedes ya tienen claro que todo lo que pasa en el activo corriente debe estar financiado por el pasivo corriente, y que todo lo que pasa en el activo no corriente debe estar financiado por el pasivo no corriente. De hecho, como usted ya entendió, que cuando va a leer los estados financieros, para este caso el estado de situación financiera, usted arranca leyendo los grandes rubros. Entonces usted lee los activos, lee los pasivos y lee el patrimonio, ¿verdad? Entonces él lee ahora el activo corriente y lo contrasta contra el pasivo corriente, y deberá haber una igualdad, ¿cierto? Deberá haber una igualdad entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué puede pasar? Que el activo corriente sea superior al pasivo corriente. ¿Qué no puede pasar? La inversa, ¿no? Que el pasivo corriente sea superior al activo corriente. Lo mismo pasa con los activos fijos. Usted contrasta lo que está en activos fijos con lo que tengo yo en los pasivos en el largo plazo, y debe haber una igualdad o una similitud de información o de datos. Respecto a los pasivos, bueno, es importante que los pasivos corrientes sean poco representativos y necesariamente deben ser mucho menores que los activos corrientes. De lo contrario, el capital de trabajo se verá comprometido, que es lo que les acabo yo de contar. Se puede analizar el balance general y se puede también determinar y analizar que en el estado de resultados, para poder hacer este análisis vertical, el 100%, como ya lo habíamos expresado, siguen siendo el total de ingresos, y que para poder realizar la lectura, pues yo arranco por el total de ingresos por ventas, luego voy a las diferentes utilidades, y una vez que termine de hacer el análisis de las diferentes utilidades, entro a determinar el comportamiento del costo, del gasto, y entro a determinar el comportamiento de la parte tributaria, para poder analizar en qué realmente es que se está yendo el efectivo de la organización. Se puede analizar el estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento. El valor de referencia, ya lo dije, serán las ventas, y pues este me puede determinar a mí con claridad cuál es el porcentaje del costo de las ventas, de los gastos operacionales, de los gastos no operacionales, de los impuestos, respecto a la totalidad de las ventas. Una vez hecha esta claridad,
pues yo debo entender las virtudes del análisis vertical. Recuerden, dentro de sus virtudes está lograr determinar el peso específico de cada una de las cuentas con referencia a los rubros o a los subrubros según corresponda. Bien, las anteriores variaciones o los anteriores análisis que se pueden realizar a la verticalidad tanto del estado de situación financiera como al estado de resultados, pues me dan un indicio del comportamiento y de cómo se encuentra la empresa, pero vale la pena aclarar que este tipo de indicios no son una camisa de fuerza o no son una regla general o no me puedo yo aventurar a dar un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa única y exclusivamente habiendo aplicado un análisis de tipo vertical. Pues para eso debo completar el análisis pues con los análisis horizontales y con la aplicación de los diferentes indicadores financieros y administrativos para poder realmente tener un panorama más amplio. Además, pues yo debo entender que existe una serie de variables, tanto internas como externas, que pueden hacer variaciones o que pueden generar variaciones en la interpretación de los resultados, lo que para unas empresas puede que sea sano y saludable, para otras no tanto. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, planteamos una situación que creo yo ya se la he socializado en el aula, y es que empresas que aparecen con el 80% compasivos, pues a ojo de buen cubero podría parecer una empresa financieramente fracasada, pero pues cuando nosotros nos damos cuenta y contrastamos allá contra las utilidades netas, nos damos cuenta que están generando una rentabilidad suficiente para cubrir los costos de los pasivos y aparte están generando satisfacción en cuanto a los socios de la empresa porque me está generando rentabilidad, me está generando utilidades. Entonces podríamos decir que es una manera bastante inteligente de administrar un recurso, porque pues se está exponiendo en un nivel mínimo a los socios al riesgo, y por el contrario ese riesgo es difuminado a través de todos los acreedores o de todos quienes componen el pasivo. Entonces hay que tener claridad. Hay que tener claridad que no todos los indicadores son camisa de fuerza, y que lo que para una empresa es bueno, para otra empresa de pronto no lo sea. También hay que tener claridad ahí en cuanto a qué, en cuanto a que este resultado, el resultado del análisis vertical, del análisis horizontal o el resultado de los mismos indicadores se deben contrastar. ¿Se deben contrastar contra qué? Se deben contrastar contra los indicadores que se encuentran en el mercado. O sea, no me sirve a mí como analista hacer o aplicar el análisis vertical, aplicar el análisis horizontal y quedarme con esos datos sin salir a corroborar o a contrastar o a compararlos contra indicadores reales, ¿no? Contra indicadores del mercado, lo que realmente está sucediendo en el mercado. Entonces es sano y saludable que entender que, a pesar de que el análisis vertical sí me brinda unas pautas para poder determinar cómo está la empresa, cómo están distribuidas porcentualmente las diferentes cuentas, no es una camisa de fuerza y no me permite a mí generar de manera autoritaria un diagnóstico de cuál es la situación financiera en la que se encuentra la empresa. Bien, ahora entramos a hacer o a realizar el análisis de tipo horizontal. El análisis horizontal lo que busca es determinar una variación tanto absoluta como una variación relativa. Esa variación pues se aplica o se determina a cada uno de los periodos de los estados financieros que tenemos nosotros. ¿Cómo se aplica la variación absoluta o relativa? Pues haciendo un comparativo de qué tanto cambió o qué tanto sufrió aumento o disminución un periodo con respecto al otro. Básicamente busca determinar el crecimiento o el decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo determinado fue bueno, fue regular o más bien fue malo. Para poder calcular la variación absoluta, ya sabemos que la variación absoluta es la variación que se da en pesos, en números, ¿verdad? Y que para poder calcular esa variación absoluta, nosotros debemos tomar y debemos aplicar la siguiente ecuación. Debo aplicar o debo generar la ecuación, permítame un segundo, debo tomar P2 menos P1. Bueno, pero ¿quién es P2 y quién es P1? ¿Cierto? Entonces, P2 para efectos prácticos
y P1 para efectos prácticos pues serán los periodos que yo voy a tener como referencia para poder comparar o para poder realizar la comparación o la aplicación de este análisis de tipo horizontal. En ese orden de ideas, si yo quiero hacer un comparativo entre el año o entre el periodo 2001, como lo vieron en el ejercicio, y el periodo 2002, y quiero aplicar o quiero construir la variación de tipo absoluto, pues yo debería aplicar esta ecuación, ¿cierto? Y la ecuación refiere a ¿qué? A determinar con claridad cuál es la variación entre el periodo 2 y el periodo 1. Pero ¿quién es el periodo 1? Es el periodo más lejano. ¿Quién es el periodo 2? Es el periodo más cercano a la fecha del análisis. Como lo pueden ver acá en el ejercicio, si yo quiero calcular mi variación absoluta, deberé tomar como referencia a P2, ¿cierto? Y restarle P1. Ya saben, P2 es el periodo más lejano al cual o a la fecha en la que estamos haciendo el análisis. Para efectos del ejemplo sería el 2001, y P2 sería el periodo más cercano al cual nosotros estamos realizando el análisis. Para ejemplos del análisis del ejemplo, pues 2002. La ecuación está clara, ¿cierto? La ecuación es P2 menos P1. Para realizar la variación o el análisis o para poder calcular la variación relativa, nosotros tenemos planteada la siguiente ecuación, y es tomar el periodo 2, ¿cierto? El 2002, dividirlo en el periodo 1, en el año 2001, y al resultado de esa ecuación, como lo indica acá la fórmula, restarle 1. Bien, si su hoja de cálculo ya está formulada, pues el resultado le va a dar en porcentaje. Si no, por el contrario, usted puede seleccionar toda la columna y puede seleccionarle y darle porcentaje para que se presente en porcentaje. ¿Qué debe entender usted? Que la variación relativa siempre se debe expresar en porcentaje. Siempre se debe expresar en porcentaje. ¿Qué también debe usted entender? Que para hacer el análisis horizontal se toma como referencia siempre el resultado que yo voy a obtener en las variaciones relativas. ¿Y por qué es importante que sepa usted eso? Sencillo, las variaciones absolutas se dan en pesos y esas variaciones a veces suelen ser escandalosas, ¿verdad? Y puede que sesguen un poco el momento o el análisis que yo pueda hacer del comportamiento de mi empresa, ¿verdad? Porque puede que yo haya incrementado, pueda decir yo, de un año a otro vendí 250 millones de pesos más, pues yo digo, uy, 250 millones, eso es bastante recurso, pero cuando vamos a verificar la variación relativa, el comportamiento relativo, pues apenas la variación fue de un 3,5%, entonces no es lo mismo decir es que vendimos 250 millones de pesos más, cuando nos demos cuenta que la variación relativa de un año a otro es básicamente del 3%. Entonces yo ya tengo una noción diferente cuando manejo los datos en variación relativa, y en el primer caso 250, pues yo me voy satisfecho porque vendí 250 millones más, pero cuando yo llevo a eso a porcentajes me doy cuenta que algo está pasando en la continuidad de las ventas porque no estoy creciendo como debiera. Entonces la variación relativa va a ser nuestra fuente o nuestra fuente para poder realizar nuestro análisis horizontal. Como se dan cuenta en la diapositiva, esta debería ser la estructura que nosotros manejemos cuando vamos a presentar un análisis tanto vertical como un análisis como horizontal. Primero ubicamos nosotros nuestro análisis vertical, ya sea análisis vertical del rubro o ya sea análisis vertical del subrubro, y luego vamos nosotros a consolidar nuestro análisis de tipo horizontal. ¿Y por qué esta estructura y por qué lo debemos manejar de esta manera? Sencillo, y esto ya lo habíamos explicado en clase. ¿Qué es lo que pasa? Esta debería ser la estructura, pero cuando yo empiezo la lectura de esta estructura, yo arranco al revés. Yo primero, repito, construyo el análisis vertical,
tanto del rubro como del subrubro, identifico los pesos específicos de cada una de las cuentas, hago el análisis y la interpretación de cada peso específico, luego construyo la variación absoluta y luego construyo la variación relativa. Para empezar a realizar el análisis horizontal, arranco con las variaciones relativas. Vamos a suponer que acá, que en esta cuenta, caja y bancos, perdónenme ahí por el pulso, en esta cuenta caja y bancos tengo yo una variación relativa del 99%, del 100%, tengo una variación relativa del 100%, entonces es una variación que realmente es escandalosa, ¿cierto? Tener una variación relativa de un año a otro del 100%, pues a mí me llevaría o nos llamaría de manera inmediata la atención. Pero ¿qué pasa? Una vez que usted identifica la variación relativa, tendría que venir acá a la parte del análisis vertical y determinar con claridad cuánto es que realmente tiene de peso específico caja y bancos. Entonces resulta que para ese ejemplo tengo una variación del 100%, una variación relativa al 100% en caja y bancos, pero cuando yo vengo al análisis de tipo vertical me doy cuenta que apenas pesa el 1% sobre el total del activo. Entonces no vale la pena que nosotros nos detengamos a hacer un análisis concienzudo de la variación relativa cuando el peso específico de la cuenta es un peso que no es representativo dentro del total del activo, ¿cierto? Vamos a plantear otro ejemplo. Vamos a suponer que acá en gastos pagados por anticipados, vamos a suponer acá, a ver, en inversiones permanentes, yo tengo acá que en inversiones permanentes tuve una variación, vamos a suponer del 15%, ¿cierto? Del 15%. Entonces digo yo, bueno, es una variación del 15%, sigue siendo una variación importante, no tan exagerada como una variación del 100%, pero pues es una variación importante. Una vez que yo me devuelvo aquí al análisis vertical y verifico cuál es el peso específico de inversiones permanentes, me doy cuenta que dentro del total de los activos tiene un peso del 40%. Entonces es un peso bastante importante, y por más que la variación haya sido tan solo una variación relativa tan solo del 15%, por el peso específico que tiene la cuenta me obliga a realizar un análisis concienzudo de qué pasó, de cuánto fue, de por qué la variación de ese 15% con referencia a la cuenta de inversiones permanentes. Entonces, ojo con esta dinámica porque es importante que usted la tenga clara. Repito, esta es la estructura, de esta manera usted debería construir su análisis tanto vertical como horizontal. Primero el análisis vertical del rubro, luego el análisis vertical del subrubro para cada uno de los años, y luego indica o aplica usted al análisis horizontal, teniendo en cuenta que primero calculo la variación absoluta y luego calculo la variación relativa. Ya para la lectura del análisis horizontal arranco identificando las variaciones relativas importantes, y una vez que las tenga identificadas me devuelvo aquí al análisis vertical y identifico cuál es el peso específico de la cuenta que es susceptible a ser analizada. Si es una variación relativa importante y tiene un peso específico importante, procedo al análisis. De lo contrario, no procedo al análisis. Si es una variación relativa no tan importante, repito, 10, 12, 15%, pero pesa de manera significativa, tiene un peso de manera significativa dentro del total activos, procedo al análisis. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en claro, para que tengamos en cuenta cómo se debería hacer o cómo se debería aplicar el análisis vertical y el análisis horizontal. Ahora bien, ¿cómo construir nuestro análisis horizontal para nuestro estado de resultados? Esta sería la estructura. Recuerden que dentro del estado de resultados nosotros no manejamos análisis vertical del subrubro, y para la construcción del análisis de tipo horizontal nosotros pues aplicamos las mismas ecuaciones. Acá en la parte superior está periodo 2 menos periodo 1, siendo el periodo 2 el más cercano a la fecha de la realización del análisis, siendo el periodo 1 el más lejano a la fecha de realización del análisis. Calculamos primero la variación de tipo absoluto
y luego calculamos la variación relativa. Recuerden que la variación absoluta, ya lo dije, es en pesos, la variación relativa es en porcentajes. Primero, pues ya lo saben, realizamos nuestro análisis de tipo vertical, y una vez tenemos nuestro análisis vertical, realizamos nuestro análisis horizontal. ¿Cómo empezamos nosotros a hacer la identificación y el análisis de las variaciones más importantes? Identifico dentro de mi variación relativa esas variaciones que sean sustanciales, que sean representativas. Una vez que la identifiqué, me devuelvo a mi análisis vertical y identifico cuál es el peso específico. Si el peso específico es representativo, realizo el análisis. Si no es representativo, no realizo el análisis. Bien, de lo anterior podemos concluir que pues para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de los estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, se deben disponer de estados financieros de periodos subsiguientes, y que estos deben ser comparativos. Lo que busca el análisis horizontal básicamente es comparar un periodo con otro para poder determinar, observar el comportamiento de los estados financieros de cada una de las cuentas que componen estos estados, y determinar la causalidad. No olviden que el análisis financiero es un ejercicio de causa y efecto. Pero identifico primero los efectos para entrar a determinar las causalidades. ¿Qué puedo también yo concluir? Que los datos nos permiten identificar claramente cuáles van a ser o cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas del estado de situación financiera, de cada una de las partidas del estado de resultados. También puedo concluir que una vez que yo logré determinar las diferentes variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas, algo que no había tocado, y era determinar con claridad las consecuencias. Repito, esto es un juego de causa, efecto, consecuencia. Causa, efecto, consecuencia. Identifico los efectos o la variación, busco la causalidad y determino las posibles consecuencias dentro de mi empresa. También debo entender que algunas de estas variaciones pueden ser beneficiosas o no para determinadas empresas. Eso depende de la tipología de las empresas, y eso depende del sitio, del lugar donde se encuentre la empresa. Repito, una empresa que se encuentra dentro del sector terciario de la economía, que se dedica a los servicios, pues el analista no vería con buenos ojos unas inversiones ostentosas o grandes en activos fijos, en terrenos, en edificios, ¿verdad? Mientras que por el contrario, una empresa que se encuentre en el sector secundario, transformación, sí vería con muy buenos ojos la inversión en terrenos o en bodegas, porque posiblemente o probablemente se estaría ampliando la planta, se estaría haciendo mejoras o se estarían aplicando procesos de reingeniería dentro de la planta, mientras que la empresa del sector terciario, pues al basar su poderío en la prestación del servicio, a menos que sea estrictamente necesario el adquirir este activo fijo, pues no lo vería con buenos ojos. Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa al inicio de la gestión. Esto es básicamente lo que se busca. ¿Qué es lo que se busca? Evaluar la eficiencia, la eficacia que la administración tiene en la gestión de los recursos. Recuerden que al iniciar el curso nosotros entendíamos que existe una relación directa entre el recurso y la necesidad, ¿no? Y lográbamos analizar y entender que el recurso es finito, mientras que la necesidad va cambiando o va mutando. Entonces debo ser muy eficiente, ¿cierto? Muy eficaz, buscando la efectividad en el manejo de estos recursos para poder obtener unos resultados económicos favorables para la empresa. Y pues estos resultados evidentemente solo se van a obtener si esas decisiones administrativas son acertadas, pero esas decisiones administrativas pues evidentemente se deben tomar basados en ¿qué? En datos.
en datos que me arrojan a mí este tipo de análisis. Esta información es de gran utilidad porque pues me permite no solo determinar los niveles de cumplimiento, sino que me permite reajustar mis metas, me permite reajustar mis objetivos y me permite identificar aquellos comportamientos que no son tan sanos y saludables para la empresa, corregirlos y de esta manera pues tratar de volverme mucho más eficiente en el manejo de los recursos que están al interior de la organización. El análisis horizontal debe ser complementario y debe ser complementado ¿con quién? Con el análisis vertical. Es tan así que usted no puede concluir absolutamente nada si usted no tiene un análisis vertical primero, por aquello de que hay que identificar los pesos específicos de las cuentas para determinar si las variaciones relativas son o no son justificables, ¿verdad? Y los diferentes indicadores, ya sea indicadores de tipo financiero o indicadores de tipo de gestión. Recuerden que entre los principales indicadores financieros vamos a tener los indicadores de liquidez, los indicadores de actividad, los indicadores de rentabilidad y por ahora los indicadores de apalancamiento. En clases posteriores vamos a entrar a realizar los análisis para los diferentes indicadores y pues vamos a aprender a aplicar las diferentes ecuaciones y vamos a aprender a interpretar los resultados de cada uno de estos indicadores. Ya cuando tengo yo el análisis vertical, el análisis horizontal, tengo claramente definidas los resultados de mis razones financieras y mis indicadores de gestión, yo ya puedo aventurarme a dar como un diagnóstico de la realidad financiera de la empresa y de esta manera pues puedo pretender o puedo asesorar a quienes coordinan, dirigen la operación en cuanto a tomar decisiones y que estas decisiones sean acertadas para el futuro de la organización. Bien, entramos aquí a algo que se llama diferencias entre el análisis horizontal y el análisis vertical. Aunque son parecidos, complementarios, existe gran diferencia entre lo que busca cada uno de estos análisis y lo que determina cada uno de estos análisis y en cuanto a su aplicabilidad. Pero tengan presente algo, que a pesar de que sean diferentes, deben ser siempre complementarios. El análisis horizontal, por ejemplo, determina las variaciones relativas y las variaciones absolutas que existen entre un año y otro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que en el año 2007 teníamos unos activos fijos de 100 unidades monetarias y en el año 2008 esos activos llegaron a 120 unidades monetarias. Pues como dice el ejemplo, sin necesidad de hacer ninguna operación aritmética complicada, se puede determinar que se tuvo un incremento del 20% con respecto del 2008 con respecto del 2007. Esta información me la da el análisis de tipo horizontal en cuanto a mi variación de tipo relativa. Ahora bien, en el análisis vertical suponíamos que los activos fijos durante el año 2007 representaban el 50% del total de los activos y que en el año 2008 los activos representaron el 40%. Vemos aquí que la participación de los activos fijos dentro del total de activos disminuyó en un 10% sustancial, lo cual puede ser explicado por un incremento de activos circulantes, recursos, dinero o una disminución del activo fijo por alguna venta. Entonces, la interpretación es diferente dependiendo de lo que me entrega cada uno de los análisis, ¿verdad? Los dos análisis son distintos y a la vez son complementarios porque necesariamente se deben recurrir a los dos parámetros para hacer un análisis mucho más completo. En algunos casos el análisis horizontal puede indicar que la empresa ha mejorado, pero a su vez el análisis vertical nos puede decir exactamente lo contrario, donde a pesar de que la empresa incrementa sus ventas, la rentabilidad se ve disminuida porque participa menos en el total de la operación. Esto es muy importante que lo entiendan. Ojo acá, en este ejercicio, en este ejemplo, si por ejemplo esta empresa fuera del sector secundario, a pesar de que el análisis horizontal me permite determinar que tuve un aumento del 20% de los activos fijos, cuando yo aplico el análisis de tipo vertical me doy cuenta que
en lugar de aumentar mi activo fijo total, disminuí en un 10%. Entonces eso no será tan sano y saludable si yo me dedico o me muevo dentro del sector secundario de la economía. Entonces es lo que yo les trato de vender. Hay que tener en cuenta el comportamiento tanto del análisis horizontal como del análisis vertical, y eso se debe complementar con los indicadores financieros. ¿Qué debe usted saber a día de hoy? Usted debe saber la aplicación de tanto del análisis vertical como del análisis horizontal. Recuerdo ya manera de resumen, entonces para poder construir un análisis vertical, pues tomo las cuentas y las divido sobre el total rubro y sobre el total subrubro, si es el caso. ¿Cuáles son rubros? Repito, rubros serían total activo, total pasivo más patrimonio. ¿Quiénes serían subrubros? Repito, total activo corriente, total activo no corriente, total pasivo corriente, total pasivo no corriente, total patrimonio. Eso en cuanto al análisis de tipo vertical. Para construir un análisis de tipo horizontal, pues debo calcular una variación absoluta y una variación relativa. La variación absoluta, repito, se da en pesos, la variación relativa en porcentaje. Yo ya tengo claro que voy a manejar todos los análisis con las variaciones relativas. ¿Cómo calculo la variación absoluta? Tomo el periodo 2 y se lo resto al periodo 1, en el entendido de que el periodo 2 es el periodo más cercano a la fecha de realización del análisis y el periodo 1 será el periodo más lejano a la fecha de realización del análisis. ¿Cómo construir la variación relativa? Tomo el periodo 2, lo divido en el periodo 1 y el resultado de esa operación lo divido en 1. ¿Cierto? Si pues su equipo no está parametrizado, pues entonces lo multiplica por 100 para que le dé en porcentaje. De lo contrario, pues le aplica porcentaje para que se dé en porcentaje. Claro, algo que ustedes deben tener es que las variaciones relativas las vamos a tomar por lo menos con 2 decimales. Es que no es lo mismo el 35.0 al 34.51. Por efectos del redondeo, el sistema toma el 34.51 y lo redondea al próximo superior y es el 35, y pues para efectos del análisis ese 0,49 me genera a mí una variación importante. Bien, espero hayan quedado claros estos temas sobre la aplicación del análisis vertical y el análisis horizontal, y sobre la interpretación que se debe hacer de los diferentes o de las diferentes variaciones al interior de sus ejercicios prácticos. Entonces, por favor, apliquen, realicen ese análisis, esa interpretación para cada uno de los ejercicios prácticos que ustedes vienen realizando. Nuestra próxima clase será sobre indicadores financieros y ya vamos a ir construyendo nuestro ejercicio práctico, que pues tendremos que entregarlo allá sobre la semana 16. Muy buena tarde para todos, y que quedo atento a cualquier inquietud que se genere respecto al tema. Muchas gracias.